Ahí estamos. Eh, Bárbaro, gracias Fernando. Tal como seguramente les llegó en la difusión y como lo adelantó ahora Fernando, la idea es la de aquí a aproximadamente 1 hora y cuarto, 1 hora y media, dependiendo de cuánto me vaya por las ramas, o en caso de que quede algún tema pendiente, obviamente seguido a eso viene la sección de preguntas. La idea es la de presentar en una primera instancia cómo fue el desarrollo para que vean la magnitud y los pasos que fueron necesarios para arribar a esta herramienta, y después hacer un recorrido sobre lo que es el protocolo en sí, ¿sí? Así que bueno, como breve introducción, ¿sí? Y teniendo en cuenta uno de los temas que también ya adelantaron en esta presentación, ¿sí? En esta bienvenida, sabemos que hay un crecimiento constante de la población, ¿sí? Y que eso conlleva, para el año 2050 está estimado cerca de una población mundial cercana a los 10.000 millones de habitantes, ¿sí? Eso trae aparejado lo que es un aumento en la demanda de alimentos, ¿sí? Entonces, el escenario va a estar de la mano con producir con una menor disponibilidad de recursos, por lo cual es fundamental ser más eficientes aún, ¿sí? En este sentido, sabemos que la ganadería tiene un aporte y cobra un rol más que importante en términos no solo económicos, sino de sostenibilidad. Y también incorporar políticas públicas, ¿sí? Para el sector ganadero es muy importante. En este sentido, incentivar tanto la productividad como la eficiencia, así como apoyar aquellos objetivos de desarrollo sostenible en la región, los cuales fueron emitidos a través de las Naciones Unidas para la agenda programada para el año 2030, ¿sí? En dicha agenda, contemplar el bienestar animal entre algunos de sus objetivos y considerando lo que son las libertades del bienestar animal. Ahora vamos a ver un breve detalle de esto, así como los lineamientos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, seguramente va a promover justamente la obtención de estos objetivos, ¿sí? Y ahora vamos a justificar esto. Yendo de la mano con esto que presenté en la primera diapositiva, ¿qué es lo que hace sostenible, entre otras cuestiones, ¿sí? Y qué es relevante en términos de bienestar animal y qué aspectos podemos llegar a favorecer al promover la temática? Bueno, de base se pueden distinguir 6 impactos que pueden llegar a ser positivos. El primero de ellos, como lo adelantaron, bienestar animal puede tener un impacto directo sobre la cantidad de carne producida, ¿sí? Sabemos que cualquier tipo de mala práctica puede llegar a generar en menor medida impacto negativo en términos productivos, ya sea en ganancia diaria de peso o en algún hematoma que en planta de faena, perdón, se transforma en un decomiso, ¿sí? Y ahí tengamos una merma parcial del producto, ¿sí? O bien, el peor de los casos, por falta de bienestar animal, tengamos precisamente, porque así sucede, la muerte del animal con la consecuente pérdida total del producto. Otro de los impactos que tenemos en términos de bienestar animal es sobre la calidad de carne obtenida, en donde el manejo inadecuado, sobre todo en etapa perifaena, sí puede tener un impacto negativo en términos de calidad de carne. Esto es, en distintos indicadores de calidad sensorial, ¿sí? Como lo puede ser la terneza, que es el indicador clave en lo que hace a carne vacuna, el color, indicador indispensable al momento de seleccionar un producto, ¿sí? Al pH de la carne, a la capacidad de retención de agua y todo esto, que estas son propiedades que limitan, ¿sí? La calidad tecnológica del producto y la vida útil, no solo en carne fresca, sino que se ha observado que en carne madurada puede evidenciarse en mayor medida justamente estas cuestiones sobre los parámetros de calidad sensorial. Esto va a ser seguramente que si no contemplamos la temática, puede llegar a pasar de que obtengamos un producto, en este caso carne, de menor aceptabilidad por parte de los consumidores y de una posible vida útil más acotada, ¿sí? Otro de los aspectos que está directamente relacionados es el de la calidad ética, cada vez más considerada por los consumidores. ¿Qué es lo que demandan los consumidores o en qué se traduce calidad ética? Como lo vemos en la pantalla, sabemos que desgraciadamente no podemos evitar la totalidad del sufrimiento de los animales, sí tenemos que orientarnos a evitar todo tipo de sufrimiento que sea innecesario. Entonces, a esto debemos apuntar, ¿sí? Se han realizado diversos estudios, ¿sí? No me voy a ir mucho por las ramas con este tema en puntual, pero sí se ha observado que por diversas publicaciones científicas que el consumidor realmente contempla la temática
y esto puede tener un impacto positivo en términos de calidad ética y la demanda de los consumidores, ¿sí? Otro de los aspectos relacionados directamente con el bienestar animal es el de las exigencias reglamentarias, ¿sí? Los consumidores traccionan, eso con el correr del tiempo se puede llegar a traducir en exigencias reglamentarias tanto nacionales como internacionales, ¿sí? A modo de ejemplo, aquí cito uno de los casos principales, que es el del Reglamento 1099 de la Comunidad Europea, ¿sí? Que es para el bienestar animal al momento de la faena. Un país que exporta a la Comunidad Europea debe ajustarse justamente a este tipo de exigencia reglamentaria, ¿sí? Entonces, es importante prepararnos para poder brindar respuesta no solo ante las exigencias actuales, sino que ante posibles exigencias futuras, ¿sí? Otro de los temas es que sabemos, ¿sí?, que promover el bienestar animal tiene un impacto positivo en términos de la seguridad de los trabajadores, porque sabemos que un animal menos reactivo, ¿sí?, que esto se logra seguramente o se promueve, ¿sí?, mediante la buena relación humano-animal, el manejo justamente que favorezca o que minimice cualquier tipo de accidente, contemplando de que son animales, acá vamos a un caso extremo, una exageración, pero con animales que son más grandes que nosotros, que pesan mucho más y que pueden llegar a generar un riesgo. Contemplar la temática seguramente va a ser un manejo que va a ir de la mano con lo que ya adelanto, que es el concepto de un bienestar, que es no solo para los animales, sino que también para las personas, en este caso que están involucradas en el manejo del ganado. Por último, acá cito otra de las posibilidades, ¿sí?, que hay que plantear, que debemos evaluar con una mirada en el corto, mediano o largo plazo, pero siempre hay que contemplar, ¿sí?, es el tema de la diferenciación, ¿sí? Sabemos que contemplar el bienestar animal, y aquí cito un ejemplo, posibilita eventuales certificaciones. Este ejemplo que cito acá es el que se llevó a cabo en España, recurriendo a una herramienta similar a que hemos desarrollado que se denomina Bienestar, que es el protocolo que estamos presentando hoy. Utilizan esa herramienta que es el Welfare Quality, ¿sí?, que es el paralelo, con un organismo, el más importante inicialmente de normalización, que después en base a tal demanda fueron incorporando nuevos organismos para certificar distintas cadenas productivas del ganado, ¿sí?, en bovinos de leche, de carne, en porcinos y en ponedoras. Así que bueno, esta es otra de las posibilidades que tenemos, ¿sí?, a futuro. Promover la temática nos prepara también para este tipo de cuestiones. Entonces, acá está el repaso de las 6 cuestiones. Entonces, promover el bienestar animal puede generar un impacto positivo en términos de cantidad y calidad de carne producido, en calidad ética, en la seguridad de los trabajadores, en exigencias reglamentarias y en la valorización del producto. Va de la mano, como les comenté, sobre lo que es el concepto de un bienestar que no solo contempla el bienestar de los animales y de los humanos, sino que también contempla el cuidado del medio ambiente, ¿sí? El proceso de intensificación tiene que ser sostenible y hacia allí nos debemos orientar, ¿sí? Y tal como les comentaba antes, contemplando los Objetivos de Desarrollo Sostenibles emitidos, ¿sí?, por la Organización de Naciones Unidas, justamente vamos a estar contemplando la producción sostenible al favorecer el bienestar animal. Ahora bien, ¿qué es el bienestar animal? ¿Sí? Hay 2 definiciones que son las que voy a citar y que son seguramente las más utilizadas por lo que representan. La primera de estas es la emitida por la OIE, u Organización Mundial de Sanidad Animal, que es el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que estos viven y mueren, ¿sí? Y mueren también, ¿sí? O sea, son los 2 aspectos que realmente debemos contemplar al momento de abordar la temática. La segunda de las definiciones es la que utilizo desde los comienzos, ¿sí? Es algo más antigua, pero realmente considero que responde de muy buena manera a lo que uno quiere definir cuando habla de bienestar animal, que es el estado, ¿sí?, de estos individuos en relación a sus intentos por adaptarse a su entorno, ¿sí? En base a esto es posible cuantificar el bienestar animal sobre una línea continua, ¿sí? Y teniendo en cuenta esta definición, si el animal logra adaptarse de buena manera con su entorno, va a estar más sobre la derecha de esta línea continua. Si el animal no logra adaptarse de buena manera, va a estar más sobre la izquierda de esta línea continua, ¿sí?
Entonces, esta es un poco la base de la cual se desprende el desarrollo del protocolo para poder cuantificarlo y ahora vamos a abordarlo, ¿sí? A su vez, este es un concepto que incluye el funcionamiento adecuado del organismo, su estado emocional, que es uno de los 5 dominios que se desprende de los otros 4 que ahora voy a mencionar, ¿sí? Así como la posibilidad que tienen los animales de expresar comportamiento que es específico de la especie. En este caso, ¿sí? Bovinos, bueno, puntualmente bovinos de carne. Como les comentaba, no sé si han escuchado en algún momento lo que son las 5 libertades del bienestar animal, la cual enuncia justamente 5 aspectos que nosotros debemos contemplar y que pone foco a qué debemos evitar sobre todo. Seguido a eso, o en base a estas 5 libertades, se desarrolló el modelo de los 5 dominios que no solo dice qué debemos evitar, sino que resalta qué debemos promover. Y estos son los dominios de nutrición, ambiente y salud, que son dominios relativos a factores asociados a la supervivencia de los animales. El dominio 4, que es el de comportamiento, que es de factores relativos a situaciones que atraviesan los animales. En su conjunto, estos dos grupos se los denomina dominios físicos o funcionales. Y a partir de estos 4 dominios, como les comentaba recién, se desprende el 5.º dominio, que es el de los estados mentales o estados afectivos, ¿sí? Las emociones de los animales, que ya hay evidencia científica de que esto sucede, y se la asocia con un dominio de experiencias afectivas, que en su conjunto, con los dominios físicos y funcionales, precisamente nos van a dar una idea del estatus de bienestar animal, en este caso de bovinos terminados en engorde a corral, ¿sí? En síntesis, promover la temática implica promover estos 5 dominios, ¿sí? Para ello, incorporar la temática a la política del establecimiento seguramente va a estar asociado a lo que es ciclos de capacitaciones del personal que está involucrado directamente o indirectamente también, ¿sí? Con el ganado del establecimiento, así como poner foco también en lo que es el diseño de las instalaciones. Para poder abordar esto, necesitamos contar con herramientas, ¿sí? De bienestar animal. Y aquí cito 4 grandes grupos. Los 3 primeros de ellos, que los pongo a la izquierda, que son manuales de buenas prácticas ganaderas con énfasis en bienestar animal, guías o estándares que también justamente nos van a brindar información de cuál es el camino que debemos recorrer. Y por último, aquí tenemos en la derecha de la pantalla, los protocolos de evaluación de bienestar animal. ¿Qué va a ser un protocolo como herramienta de bienestar animal? Bueno, a través de un diagnóstico, sí, que es una suerte de fotografía que uno obtiene de la situación que ofrece el establecimiento, obtenemos información objetiva, ¿sí? Y resalto objetiva, ¿sí? Porque un protocolo como el que hemos desarrollado se orienta a eso, ¿sí? A evitar todo tipo de subjetividad, tener información objetiva y tener justamente una situación mediante la cual podemos observar alguna posible falencia en la cual debemos enfocarnos para resolverla positivamente. ¿Por qué desarrollar un protocolo? Bueno, y hago esta pregunta sabiendo que existen ya protocolos de evaluación de bienestar animal en producción primaria. Bueno, sabemos que existen, pero acá, como cito 4 ejemplos de protocolos de distintos países o en el caso de Unión Europea, están muy bien desarrollados, pero lo que ha sucedido o con lo que nos enfrentamos, no solo nosotros, sino que en muchos casos, y no solo en este tipo de sistemas, es que los indicadores o mediciones que incluyen estos protocolos no aplican, al menos en su totalidad, en el escenario en el cual uno quiere aplicarlo. Llevándolo al piso, ¿sí? O sea, simplificando esta explicación, supongamos que tengamos 30 mediciones, de las cuales 20 funcionan bien y 10 no funcionan bien, no aplican al sistema. Entonces, esto generó, ¿sí? La iniciativa mediante la cual en el año 2016 nos presentamos a lo que fue la 7ª compulsa del IPCBA, ¿sí? Ahora voy a eso, y aquí cito de los 4 que presenté en la diapositiva anterior, al Welfare Quality, que es el protocolo más validado a nivel mundial, ¿sí? Este protocolo cuenta con principios de bienestar animal que son 4, que se desprenden de esas 5 libertades o 5 dominios. Estos 4 principios son buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado, y de cada uno de estos 4 principios se desprenden
los criterios de bienestar animal para poder responder precisamente a estos 4 principios de bienestar animal, ¿sí? En general, Welfare Quality cuenta con aproximadamente 30 mediciones, dependiendo de en dónde se aplica, que responden a 12 criterios, 4 principios, y esto posibilita obtener una evaluación global a nivel de establecimiento, ¿sí? Ahora sí, en base a lo que adelanté, entonces todo ese contexto que generó de que nos presentemos a la 7ª compulsa del IPCBA, que por suerte fue vista con buenos ojos, y bueno, y ya algo han mencionado, continúa la idea de seguir desarrollando herramientas como esta. Nos presentamos y a partir del año 2017 se dio inicio a este proyecto en el cual desarrollamos, ¿sí? De manera conjunta con el IPCBA y con el respaldo en todo momento de la Cámara Argentina de Feedlot, protocolo que contó con una gran participación, y acá hago un paréntesis y subrayo: para arribar a una herramienta como esta, sin lugar a dudas, uno necesita un gran equipo de trabajo, ¿sí? Eso por un lado, y por el otro, siendo un poco chupamedias, el respaldo, ¿sí? De las autoridades de la institución en la cual uno se desempeña, así como de la presidencia del IPCA, de Adrián Bifaretti, de Fernando Storni, de Solange Preus, de la gente de la Cámara Argentina de Feedlot, seguramente son claves para facilitar todo el proceso. Entonces, contar con el respaldo y contar con un gran equipo fue fundamental para arribar a este protocolo. Acá estoy compartiendo con ustedes cuáles fueron todos los participantes de INTA, de distintos institutos y estaciones experimentales a lo largo y ancho del país. Proceso que no solo fue llevado a cabo a través de INTA, sino que contamos con un grandioso apoyo como participantes, ¿sí? De referentes de SENASA, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de la Universidad Católica de Salta, y bueno, y principalmente de la Cámara Argentina de Feedlot, a través de Fernando y de Solange, que desde un primer momento nos fueron acompañando. Esto no quedó aquí, sino que contamos también con participación de expertos, ¿sí? Que a modo de ejemplo estuvieron en la elaboración de este protocolo europeo. Entonces, contar con la experiencia de expertos que ya desarrollaron el protocolo más validado a nivel mundial, seguramente que fue más que clave, ¿sí? En este sentido, la gente del IRTA, así como de la SLU, ¿sí? De allá de Uppsala, de Suecia, han participado y han justamente puntualmente en algunas actividades que fueron claves, como la de la validación, ahora después lo voy a detallar, realmente más que importantes en algunos aspectos puntuales, ¿sí? Sumado a esto, desde Brasil, de un país vecino que tiene una gran cantidad de sistemas productivos y es referente en la temática, bueno, a través de Tamara Duarte Borges, de la Pontífica Universidad del Estado de Curitiba, del Estado de Paraná, perdón, ahí en Curitiba, ha participado activamente en este desarrollo del protocolo. Protocolo que tuvo como metodología de trabajo 7 puntos, ¿sí? Que fueron el de la identificación y selección del sistema productivo a evaluar, así como de aquellos métodos en un principio candidatos para evaluar el bienestar animal, seguido a esto de una redacción de un documento preliminar que contemple lo obtenido en los primeros 2 puntos, ¿sí? Con los métodos ya preseleccionados, un primer filtro realizado, seguido a esto a la generación de un banco de imágenes y la validación de los gold standard. A continuación brindamos un entrenamiento, ¿sí? De los evaluadores, y se hizo un análisis estadístico para que podamos avanzar de manera objetiva en la selección de indicadores, ¿sí? Como 6º punto, ya se seleccionaron las metodologías en base a su confiabilidad y se arribó a un protocolo prototipo. Y por último, arribamos a la validación del protocolo y evaluación de su practicidad. Salimos a terreno, ¿sí? Y obtuvimos el protocolo definitivo. No me voy a detener mucho, pero doy un breve detalle de cada una de estas etapas. En lo que fue identificación y selección del sistema productivo a evaluar, nosotros desarrollamos justamente una caracterización que nos dé información de cómo adaptarnos de la mejor manera posible a nuestros escenarios. Entonces, mediante esta caracterización, desarrollamos un documento que incluyó los campos tales como la distribución del stock ganadero, la caracterización de las actividades, la participación de las diferentes razas, categorías, pesos de faena, modelos productivos, caracterización y justificación del sistema ganadero, que sabemos bien que fue de engorde a corral, para bovinos de engorde a corral, ¿sí? Y que
esa información que obtuvimos la incluimos de forma anexada al protocolo y ya está disponible para que ustedes lo puedan ver. Como segunda etapa, ¿sí? A través de los participantes del proyecto formamos 4 grupos de trabajo, utilizamos como base, ¿sí?, el protocolo europeo, ¿sí?, porque sobre todo el recorrido realizado el protocolo europeo y contemplando los principios y criterios de bienestar animal, porque sinceramente sirve como ejemplo ese protocolo. Entonces allí por cada principio de bienestar animal hubo un grupo de trabajo que identificó metodologías candidatas, ¿sí?, y puntualmente esa búsqueda contempló la revisión de publicaciones científicas, de recomendaciones realizadas por expertos, así como aquellas recomendaciones emitidas por organismos de referencia, principalmente de la OIE. En esta etapa identificamos 150 métodos candidatos que respondían a estos 4 principios de bienestar animal. Recordemos que son buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y comportamiento apropiado. Y justamente también esta información la fuimos incorporando para utilizar en las siguientes instancias, ¿sí? Siguiente instancia que incluyó una preselección de los métodos a partir del cual cada grupo de trabajo presentó los métodos candidatos dentro de cada principio y presentó una propuesta de selección preliminar de cuáles podrían llegar a ser preseleccionados en base a la idoneidad, ¿sí?, teniendo en cuenta en qué terreno iban a aplicarse, y de la aplicabilidad de los mismos, ¿sí?, en ese terreno. En esa primera instancia, entonces cada grupo lo proponía, el resto de los participantes consensuaba, y de 150 métodos candidatos arribamos a 55 métodos preseleccionados, ¿sí? Con esto elaboramos el documento preliminar, ¿sí?, que fue compartido junto al IPCBA. Ya con esta información nos pusimos a trabajar mediante la visita de establecimientos de la generación de un banco de imágenes. No solo nos pareció importante desarrollar un protocolo que aplique en su totalidad en nuestros escenarios, sino que también contar con imágenes propias, ¿sí?, que no solo sirvan como aquellas imágenes que incorporamos en el protocolo, sino que aquellas imágenes que podemos llegar a utilizar con otra finalidad, ¿sí?, y ahora lo voy a explicar. Sin lugar a dudas que contemplando los 55 métodos preseleccionados, y teníamos que buscar imágenes que respondan a los distintas puntuaciones para cada uno de los métodos preseleccionados, una gran cantidad de imágenes que podían ser fotos o videos dependiendo de la naturaleza del método a evaluar. Si es evaluar, por ejemplo, cojeras, es una acción, requiere un video. Si era un score de condición corporal, era una foto, ¿sí? Entonces ahí teníamos, bueno, que ir incorporando, y para ello contamos con el banco de imágenes con el que, bueno, ahí hubo un trueno, no sé si se escuchó. INTA en este sentido cuenta con este tipo de nubes, ¿sí? Y allí volcamos toda esta información en cuanto a imágenes, que pesan una gran cantidad, ¿sí? O sea, debido al alto número y a la duración de algunos videos. Entonces, volcándolo a este sitio colaborativo, ¿sí?, que es una herramienta que contamos en INTA, todos los participantes podíamos acceder a estas imágenes, que nos sirvieron para múltiples cuestiones, entre otras para lo que fue la validación de una imagen en Gold Standard. ¿Qué es un Gold Standard? Bueno, un Gold Standard es una imagen que utilizamos como referencia de un determinado score o puntuación para un determinado método, ¿sí? Yendo a un caso concreto, estos son 2 Gold Standards que nosotros presentamos, y el proceso de validación fue a través de los expertos, ¿sí?, del IRTA y de la SLU. Ellos recibían la imagen, ¿sí?, y nosotros lo proponíamos como un determinado score, y ellos lo validaron. Entonces ese proceso de validación, en este caso de imagen en Gold Standard, se llevó a cabo junto a la gente del IRTA y la SLU de allá de Suecia. Estos Gold Standard no solo fueron utilizados para incorporarse en el protocolo, sino que pueden servir para lo que sean futuros entrenamientos en la utilización del protocolo. Ya con toda esta información contamos con la visita de uno de los expertos del IRTA, ¿sí?, en lo que fue el entrenamiento, que constó de 3 jornadas. La primera de ellas en hacer una revisión del marco teórico de cada uno de los 55 métodos preseleccionados. Esto fue acá en Buenos Aires, ¿sí?, en la sede de INTA Chile. Segunda jornada, y ahí ya junto a la compañía de Fernando Storni, hicimos la visita y realizamos la práctica a campo justamente para ver
cómo funcionaban estas metodologías preseleccionadas, para quitarnos dudas, ¿sí? Y justamente hacer la práctica y recorrido de cada uno de los métodos preseleccionados, y ya con lo realizado, perdón, en las 2 primeras jornadas, en la tercera hicimos un estudio de confiabilidad, ¿sí? A modo de jurado se presentaban imágenes, y todos los que estamos, algunos ahí en la imagen que se ve a la izquierda, puntuaba, y hicimos el estudio de confiabilidad intra e interobservador, proceso que sirvió justamente para lo que fue la etapa 6, para hacer el estudio de confiabilidad, y para pasar de los 55 métodos preseleccionados a lo que fueron los 33 métodos seleccionados, ya con un método estadístico, para que este proceso sea llevado a cabo de manera objetiva, ¿sí? Ya con estos 33 métodos preseleccionados elaboramos un protocolo que fue protocolo prototipo, y con el cual salimos a campo, ¿sí? Para validar justamente ya el protocolo en su totalidad, ya con los 33 métodos seleccionados, ¿sí? En esta última etapa hicimos 25 evaluaciones en feedlots nacionales. Allí lo molestamos a Fernando y a Solange en unas cuantas ocasiones, ¿sí? Para justamente hacer los contactos. Con la información obtenida en todas estas visitas, justamente hicimos una revisión de los métodos, ¿sí? Tuvimos varias reuniones, y hicimos un último filtro, ¿sí? Para ver cómo funcionaba el protocolo en su conjunto, y ahí identificamos que de los 33 métodos hubo un último filtro que quitamos 5 mediciones, en algunos casos parcialmente, no totalmente, en algún caso totalmente, ¿sí? Pero arribamos a estos 28 métodos que quedaron de manera definitiva en el protocolo, ¿sí? Ahí doy algún breve detalle de algunas mediciones que se quitaron parcialmente, y digo parcialmente porque terminaron incorporándose o pasaron a formar parte de alguno de los métodos ya seleccionados, ¿sí? En algún caso como condición, y ahí voy a citar el ejemplo cuando llegue el caso, ¿sí? El protocolo definitivo, entonces, como les comentaba, cuenta con 28 mediciones, ¿sí? De las cuales, considerando el protocolo Welfare Quality, 11 mediciones son las utilizadas por el protocolo Welfare Quality, y 17 fueron mediciones con desarrollos que no están incorporados en el protocolo Welfare Quality. Entonces, fue más que necesario realizar todo este proceso, ¿sí? En la pantalla ustedes pueden ver aquellos criterios, pero sobre todo mediciones, las que están en rojo, son las que no corresponden al protocolo Welfare Quality, ¿sí? Entonces ahí vimos la vía en la cual enriquecimos un protocolo que se amolda en su totalidad en los feedlots nacionales, ¿sí? Nuestro protocolo está definido en distintas secciones, una sección general que brinda información, y la idea que nosotros tenemos es la de facilitar el proceso, más allá de que resaltamos de que para poder utilizarlo correctamente es necesario atravesar un proceso de entrenamiento, ¿sí? Tal como lo hicimos nosotros, porque incluye numerosas mediciones y hay que tener en cuenta un gran número de cuestiones y variables. Entonces el entrenamiento resulta sano para poder utilizar la herramienta eficientemente, ¿sí? Esta sección general entonces facilita ese proceso, incluyendo la introducción, el objetivo del protocolo, justifica cada uno de los indicadores, criterios y principios de bienestar animal incluidos, brinda consideraciones generales para su funcionamiento y para que facilite justamente la medición de cada uno de los indicadores, brinda información acerca del orden de muestreo, del tiempo estimado de evaluación, del tamaño de la muestra, que es dependiente del tamaño del rodeo, de aquellos insumos y equipamientos requeridos para el día de la evaluación, así como de aquellos pasos a seguir desde que se arriba al establecimiento hasta que se termina la evaluación, ¿sí? Tengamos en cuenta que la idea que tenemos nosotros es la de poder aplicar la herramienta a lo largo de una jornada, ¿sí? Entonces, tener en cuenta todos estos aspectos seguramente nos van a favorecer justamente el lograr esa meta. A su vez, nuestro protocolo tiene lo que sería su corazón, ¿sí? La sección central, en donde aparece el detalle de cada una de las 28 mediciones, ¿sí? Recurriendo a la información en cuanto al tipo de medición, si es una medición basada en los animales, que es lo que priorizamos, ¿sí? Porque es lo que refleja realmente en términos de bienestar animal cuál es el estado de los individuos,
En caso de no poder recurrir a mediciones basadas en los animales, recurrimos a lo que son mediciones basadas en los recursos, ¿sí? Los cuales funcionan como una especie de factores de riesgo, ¿sí? En términos de bienestar animal. Entonces, recurrimos a mediciones basadas en los animales, cuando no pudimos, acudimos a mediciones basadas en los recursos, ¿sí? Asimismo, en esta sección aparece el detalle metodológico de la manera más simple posible, que un evaluador entrenado seguramente lo va a poder aplicar sin inconvenientes, y una clasificación tanto a nivel individual como de establecimiento, ¿sí? Que va a posibilitar una calificación a nivel tanto de criterios, que va de 0 a 100, como de principios, cada uno de los 4 principios de bienestar animal también de 0 a 100, y una calificación global a nivel del establecimiento, contemplando los resultados obtenidos a nivel de principios y criterios, ¿sí? En este caso, la puntuación del establecimiento va de 0 a 10, ¿sí? Asimismo, y tal como les adelanté, el protocolo tiene anexados 3 apartados. El primero de estos, el de la encuesta previa, ¿sí? Otro de los factores clave para poder realizar un estudio de manera correcta, ¿sí? Y ahora voy a dar un breve detalle de esta. El segundo anexo, que es el que les comentaba, el de la caracterización del sistema productivo a evaluar, ¿sí? Para tener información complementaria. Y un tercer anexo que también resulta clave, por más que parezca menor, que es el de las planillas de evaluación, que facilita justamente todo el proceso, y uno no tiene que desarrollar este tipo de cuestiones, sino que ya cuenta con estas, las imprime y va y evalúa, ¿sí? En cuanto a la encuesta previa a la evaluación mediante el protocolo, la misma tiene como objetivo obtener información actualizada al momento de realizar la evaluación, de optimizar los tiempos de evaluación y de facilitar la organización al momento de visitar el establecimiento y diseñar el muestreo, que no es cuestión tan sencilla, pero si uno obtiene esta información antes, entonces al momento de arribar al establecimiento ya tiene todo organizado, ¿sí? Con la información obtenida, entonces ya tenemos los datos del establecimiento, información adicional de cada uno de los 4 principios de bienestar animal, ¿sí? Y ya podemos adelantar, por ejemplo, información de 2 indicadores que son parte del protocolo y que se obtienen con una respuesta del responsable de establecimiento, que es acerca de procedimientos de manejo con potencial causa-valor, así como de la mortalidad en el transcurso del último año, ¿sí? Asimismo, se recurre a preguntas complementarias que ponen foco en cuanto a lo que es el interés que tiene el establecimiento al momento de contactarnos para aplicar la herramienta. Justamente esto pone foco en implementar un sistema de auditoría interna, ¿sí? Se pregunta si es que tienen interés en esto, en adoptar estándares de bienestar animal, ¿sí? Como parte de la política del establecimiento, en a futuro, ¿sí? Contemplar, tener ya en mente un proceso de certificación en bienestar animal, así como en participar potencialmente en ensayos de investigación y desarrollo, en los que se evalúen aquellos aspectos asociados al bienestar animal. Por ejemplo, sí, y así ha sucedido, nos han contactado para, por ejemplo, ver qué es lo que pasa con el estrés perifaena, sobre todo con la instancia previa a la carga al transporte y su impacto sobre calidad de carne, ¿sí? Entonces, en esta instancia, en la instancia de realizar la encuesta, obtenemos esta información, ¿sí? Y adicionalmente preguntamos si la idea desde el establecimiento es la de realizar un diagnóstico para saber en qué lugar están parados dentro de esa línea continua que les expliqué inicialmente, ¿sí? En la de realizar no solo un diagnóstico, sino que realizar este estudio bajo determinadas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, haciendo una evaluación y seguimiento estacional, de identificar cuáles son los inconvenientes en términos de bienestar animal que pueden aparecer en distintas épocas del año, ¿sí? Así como por ejemplo en épocas de estación estival, ¿sí? En periodo de verano, qué es lo que pasa cuando las condiciones de temperatura efectiva son extremas, ¿sí? Entonces se pone foco en eso a modo de ejemplo, ¿sí? No nos cerramos a nada, la idea es la de escuchar al productor y ver qué es lo que quieren. Y si es que quieren apostar, ¿sí? A no solo obtener un diagnóstico, sino que implementar un plan de mejora específico, en la encuesta también lo identificamos, ¿sí? Al menos si está el interés inicial, y ya justamente, bueno, proponemos un plan de trabajo en base al diagnóstico que obtengamos, ¿sí? Y ahí, como menciono en la pantalla,
otro es justamente otra de las opciones que pueda llegar a identificar el productor y que pueda llegar a surgir en base a este primer contacto. El anexo 3, como les comentaba, entonces cuenta con las planillas utilizadas para la evaluación, que nos facilitan y nos da información acerca del orden de muestreo, del tamaño de la muestra, del tiempo estimado de evaluación, y cada uno de los grupos de planillas están orientadas justamente para facilitar la evaluación. Siempre evaluamos primero, siempre que sea posible, el comportamiento para no afectar el mismo, ¿sí? El comportamiento de los animales. Entonces, en este sentido vamos y evaluamos primero comportamiento, y aquí está desarrollada la planilla, el alojamiento, ¿sí? La evaluación clínica, la evaluación de las instalaciones a nivel general, específicamente de la zona de carga y descarga, que aquí resalto uno de los temas importantes, ¿sí? Ya lo adelanto, el protocolo europeo, ¿sí? Evalúa bienestar animal, pero no incluye mediciones, por ejemplo, en el sector de manejo que no esté asociado a los corrales. Entonces nosotros incluimos lo que es la zona de carga y descarga, así como por ejemplo lo que fue la zona del manejo en la manga, previo al cepo, sí, previo a la balanza. Así como justamente la identificación del manejo abusivo y vocalizaciones. Sí, ahora voy a dar detalle de cada una de estas mediciones, ¿sí? Y la identificación a lo largo de toda la recorrida del establecimiento de aquellos animales que necesitan mayor cuidado. Ahora sí, ponemos foco en esta herramienta que creo que se percibe, de la cual estamos todos más que orgullosos. Esta herramienta cuenta con un sistema de puntuación, al igual que el protocolo Welfare Quality, de 2 puntuaciones extremas, ¿sí? Siempre el score 0 o puntuación 0 es la mejor de las condiciones, score 2 es la peor de las condiciones, y en algunos indicadores es oportuno incluir un score intermedio, ¿sí? Entonces ahí incluimos el score 1. Yendo al primero de los 4 principios, que es el de buena alimentación, allí contamos puntualmente con 2 criterios, que son el de ausencia de hambre prolongada y el de ausencia de sed prolongada, criterios que se responden a través de 4 indicadores. Para ausencia de hambre prolongada, los indicadores abordados son score de condición corporal, así como frente de comedero disponible, y en cuanto a ausencia de sed prolongada, los indicadores son disponibilidad de los bebederos y limpieza de los bebederos. Breve detalle de cada uno de estos. En cuanto a ausencia de hambre prolongada, entonces desarrollamos los gold standards y cartillas que facilitan justamente la evaluación. El indicador de condición, del score de condición corporal, evaluando 4 variables, nos permite identificar justamente, en este caso, lo que son score 0 y score 2, ¿sí? Para identificar animales muy flacos, ¿sí? Y el segundo de los indicadores es el de frente de comedero disponible, porque también es importante saber qué pasa con las instalaciones. Si facilitan justamente que los animales puedan acercarse a los comederos y que tengan el espacio disponible, bueno, eso es evaluado de manera complementaria al score de condición corporal, evaluando la longitud del comedero en el corral y contemplando obviamente el número de animales, ¿sí? Para poder hacer la relación, y a su vez considerando un factor de corrección, ¿sí? Que es el de la zona accesible al comedero, que es la proporción de todo el frente del comedero, que deberá contar y considerar las características de guardapolvo adyacente a la línea del comedero de al menos 3 metros de ancho, de la zona adyacente al guardapolvo, ¿sí? Y del tramo de acceso al comedero que no tenga desniveles que superen los 20 centímetros, ¿sí? Entonces, esto es lo que evaluamos al momento de considerar frente de comedero disponible, que seguramente va a facilitar justamente la buena alimentación. Acá como ejemplos, sí, que también están incorporados en el protocolo, sí, a la izquierda vemos un ejemplo de zona accesible al comedero, el animal puede acceder sin mucho inconveniente, y a la derecha vemos ya una situación en la cual seguramente se va a ver complicada la accesibilidad al comedero por los animales, ¿sí? Entonces, toda esa franja que ustedes ven ahí es considerada zona no accesible al comedero, contemplando esos factores de correcciones. Entonces estamos evaluando de manera objetiva justamente si el frente de comedero tiene la zona accesible o no accesible.
En cuanto a disponibilidad de los bebederos, ya en el criterio de ausencia de sed prolongada, el criterio es similar, evaluamos la longitud neta de los bebederos y el número de animales existentes, ¿sí? Y aplicamos un factor de corrección nuevamente en base a la accesibilidad que tenemos al bebedero, y hay veces que las imágenes valen más que unas cuantas palabras, ¿sí? A la izquierda de la pantalla ustedes pueden ver una zona accesible al comedero, mientras que a la derecha vemos que hay solo un animal bebedero y hay otros que están queriendo acercarse al bebedero, pero las condiciones que tenemos en esa zona no son las favorables, entonces nos pareció oportuno también incorporar en el protocolo justamente la evaluación de la disponibilidad de los bebederos, ¿sí? Otra de las cuestiones claves es la calidad del agua, ¿sí? Entonces evaluamos la limpieza de los bebederos, ¿sí? También para brindar respuesta a este criterio de ausencia de sed prolongada. Y aquí ponemos foco en tanto el bebedero como en el agua de bebida. Score 0, recordemos que es la mejor de las condiciones, es bebedero limpio. Un score 1 que es parcialmente sucio, en donde tenemos el bebedero sucio y el agua limpia, y un score 2 que era la peor de las condiciones, ¿sí? En donde tanto el bebedero como el agua de bebida están sucios, ¿sí? El segundo de los principios es el de alojamiento y sectores de manejo apropiados, el cual incluye 4 criterios de bienestar animal. Estos son confort general en el corral, ¿sí? Que se responde a través de las condiciones de anegamiento en el corral; la comodidad de descanso, que se responde a través de las mediciones que son higiene de los animales e incomodidad por presencia de moscas; la evaluación de confort térmico, que aquí resalto que nuestro protocolo lo incorpora y que el protocolo europeo no lo tiene incluido, ¿sí? Y realmente es una cuestión más que importante. Para poder evaluar esto, realizamos evaluaciones medidas sobre los animales como el score de jadeo, como aquellas basadas en los recursos, que es el de las provisiones de recursos para mitigar tanto estrés por calor como estrés por frío, recordando que nuestro protocolo está desarrollado para aplicarse a nivel nacional. Entonces, si se va a aplicar a nivel nacional, tenemos que estar preparados para contemplar justamente mediciones que se adecúen a los distintos escenarios. Por último, contamos con el criterio de facilidad de movimiento, evaluando la capacidad de los corrales, ¿sí? En términos de cuántos animales y qué espacio disponibles tienen, y las condiciones, evaluando las condiciones de la zona de carga y descarga de los animales como medición innovadora en la evaluación en feedlot, ¿sí? En cuanto al confort general en el corral, acá utilizamos score extremos 0 y 2, ¿sí? Cuando el corral cuenta con al menos 4,5 metros cuadrados de espacio seco, o sea, de ausencia de barro por animal, entonces consideramos score 0, ¿sí? El protocolo detalla cuándo se define barro, sí, qué características tiene que tener y qué profundidad tiene que tener y cómo evaluarlo, ¿sí? Entonces, ahí evaluamos justamente las condiciones de anegamiento, y el score 2 la vamos a tener cuando tenemos al menos 4,5 metros cuadrados tenemos menos de 4,5 metros cuadrados de barro por animal, ¿sí? Acá vemos dos ejemplos típicos de lo que son una zona no anegada y una zona en la cual lógicamente debemos considerar ese área como presencia de barro, ¿sí? Después tiene que entrar eso en el cálculo justamente de la condición de anegamiento. En cuanto al criterio de comodidad de descanso, como les comenté, evaluamos la higiene de los animales porque nos va a dar idea justamente de si hay presencia de suciedad, tanto de suciedad líquida como de placas de suciedad en el animal, en la zona, en el flanco evaluado, en la zona, en la región justamente que se resalta en la imagen, va a dar idea justamente de cuál fue la calidad de descanso del animal, ¿sí? Entonces aquí evaluamos suciedad líquida y placas de suciedad, ¿sí? Y consideramos al score 0 cuando tenemos menos de 25% de placas de suciedad y menos del 50% de suciedad líquida, ¿sí? Placas de suciedad se considera un umbral menor porque está asociado a algo más crónico, y suciedad líquida algo más justamente agudo, ¿sí? Algo que pasa más sobre el último momento. Entonces, el score 2 es considerado cuando contamos con al menos 25% de placas de suciedad o un 50% de suciedad líquida, ¿sí?
La otra de las evaluaciones es también innovador incorporar en nuestro protocolo, que es el de la evaluación de incomodidad por presencia de moscas, ¿sí? Evaluamos aquí el comportamiento del animal, poniendo foco en qué es lo que sucede en términos de la cola, de las orejas, de la cabeza, de las patas y del músculo cutáneo, ¿sí? Durante un minuto evaluamos a los animales y asignamos en este caso 3 scores, ¿sí? Si no observamos comportamientos asociados a incomodidad por presencia de moscas, es un 0, de 1 a 5 secuencias durante ese minuto es un score intermedio, y si ya observamos 6 o más secuencias de comportamiento en cualquiera de las categorías que detallé recién, justamente es un score 2. Aquí acudo a uno de los gold standards también incorporados, ¿sí? Y vamos a ver que el video dura menos. ¿Sí? Un movimiento de cola y un movimiento cutáneo, movimiento de orejas, ya vamos 3, 4, pasan 2 segundos, que es un criterio, ¿sí? 5 y 6. Ya llegó al tope, entonces un score 2, perdón, en 23 segundos, si mal no recuerdo que dura este video. No hace falta llegar al minuto porque ya alcanzó el mínimo para hacer la peor de las condiciones con respecto a esta medición, ¿sí? Con respecto a la evaluación del confort térmico, de base consideramos la metodología desarrollada por los australianos, que es realmente muy buena para evaluar score de jadeo, pero contemplando el criterio que nosotros asumimos de evaluar a través de al menos los 3 scores, score 0, 1 y 2, resumimos esta escala de 8 puntos desarrollada por los australianos, ¿sí? En los 3 scores, ¿sí? Un score 0, que es un score normal, en donde, ya les voy poniendo el video, no vemos jadeo, no vemos ni boca abierta, ni un movimiento del pecho perceptible por justamente el jadeo característico. Un score 1, que es ya un jadeo elevado, en donde vemos que el animal, si bien no abre la boca para jadear, podemos visualizar un movimiento del pecho. ¿Sí? Espero que lo puedan visualizar, la imagen no está tan ampliada, pero bueno, créanme que así es. Y un score muy elevado, en donde vemos, ya en este caso, la peor de las condiciones, ¿sí? En la escala de 8 puntos de los australianos sería un 4,5, que se ve lengua extendida en este caso, cuello extendido y la cabeza hacia abajo, ¿sí? Y aquí tenemos entonces el score muy elevado. La provisión de recursos para mitigar el estrés por calor, como les dije, nuestro protocolo debe estar preparado para evaluar distintos escenarios a nivel nacional. Entonces consideramos oportuno evaluar este indicador en aquellos establecimientos que ubicados en una localidad que durante los últimos 5 años contó con al menos 3 días consecutivos con valores de ITH al menos 79. ITH es el índice de temperatura y humedad, ¿sí? Es un índice térmico utilizado en gran medida, ¿sí? Que con ese valor se lo asocia, y durante esa cantidad de días se los asocia a lo que es una ola de calor, ¿sí? 3 días con un ITH de al menos 79. Entonces, cuando sucedió eso en los últimos 5 años, se evalúa justamente la provisión de recursos para mitigar el estrés por calor. Se pone foco a la provisión del recurso sombra, ¿sí? Y se recurre a 3 puntuaciones. Score 0, que es de al menos 3,3 metros cuadrados por animal, ¿sí? Acudimos a la bibliografía, ¿sí? En donde se recomienda este valor como mínimo. Entonces esa es la mejor de las condiciones. Un score intermedio, ¿sí? En donde existe el recurso, pero está en disponibilidad menor a 3,3 metros cuadrados por animal, y un score 2 en donde hay ausencia de este recurso. El otro de los indicadores incluidos en el protocolo es el de la provisión de recursos para mitigar estrés por frío. Para que pueda ser utilizado este indicador, se va a tener en cuenta si el establecimiento, el feedlot al cual uno va a evaluar, se encuentra en una localidad en la cual en cada uno de los últimos 3 años hubo al menos 3 días consecutivos con temperaturas mínimas de -5 o, bueno, obviamente inferior, ¿sí? Considerando tanto para esto como para el indicador que mencioné, el de estrés por calor, perdón que se me pasó, el mes en el cual se va a evaluar, ¿sí? Esa es otra de las cuestiones importantes. Si vamos a evaluar en un mes en el cual históricamente sucede esta cuestión,
¿sí? En este caso de 3 días consecutivos con temperaturas de -5 o inferior, entonces se evalúa la provisión para mitigar el estrés por frío, utilizando justamente 3 puntuaciones. La condición ideal, si es que se cuenta con reparo lateral y techo, ¿sí? Con al menos 2 metros cuadrados por animal. Si se cuenta con reparo lateral sin techo, es un score intermedio, y si no se cuenta con reparo, es un score 2. En cuanto al criterio de facilidad de movimiento, evaluamos la capacidad de los corrales, medición más que sencilla, cuántos animales tenemos, cuál es la superficie, largo y ancho del corral, y entonces allí evaluamos, y también nuevamente contemplando evidencia científica de cuál es el espacio mínimo que se recomienda para promover el bienestar animal. Si el corral cuenta con un espacio mínimo de 15 metros cuadrados por animal, tenemos la mejor de las condiciones, o sea, un score 0. De 12 a 15 es un score 1, y con menos de 12 metros cuadrados por animal tenemos la peor de las condiciones, ¿sí? En cuanto a la evaluación de las condiciones de zona de carga y descarga, evaluamos embarque y desembarque de los animales, y ponemos foco en el tipo de piso, en la pendiente, en el espacio terraplén previo a la zona de carga o cuando se lleva a cabo la descarga, ¿sí? En el ancho del cargadero-descargadero, ¿sí? En qué pasa con las paredes laterales. Sabemos que debemos promover, eliminar distractores, y de esta manera, si ponemos paredes laterales ciegas, los animales no se van a distraer, y por eso se llaman distractores, y se va a favorecer la carga. Entonces ahí contemplamos esto, y las condiciones de mantenimiento de la rampa, resaltando en qué debemos poner foco. Contemplando todas estas cuestiones, ¿sí? En el protocolo están bien detalladas, se hace una calificación integral del sector de carga y de descarga, ¿sí? El principio de buena salud, ¿sí? Que es bastante complejo de evaluar y completo, es el que tiene 3 criterios, ¿sí? Y es el que tiene mayor cantidad de mediciones, que son 12, ahora las voy a detallar. En cuanto al criterio de ausencia de lesiones, evaluamos cojeras y alteraciones en el tegumento y estructuras subyacentes. En cuanto a ausencia de enfermedades, evaluamos tos, descarga nasal, estado ocular, respiración dificultosa, score fecal, diarrea, meteorización, la identificación de animales que necesitan mayor cuidado, así como la evaluación de mortalidad, que recuerden lo obteníamos de la encuesta previa, así como los procedimientos de manejo con potencial causa de dolor, que también se obtienen de la encuesta y que responden al criterio de ausencia de dolor inducido por procedimientos de manejo. En cuanto al criterio de ausencia de lesiones, como les dije, evaluamos cojeras, ¿sí? Al momento de evaluar, tratamos de identificar cualquier tipo de anormalidad en cuanto al movimiento, o sea, cuando el animal se mueve. Es posible evaluar cojeras no solo cuando el animal se mueve, sino que también cuando el animal está parado, pero en nuestro caso definimos que hay que evaluarlo cuando el animal está en movimiento, y se pone foco en el ritmo y en el peso de apoyo de cada una de las patas del animal, ¿sí? En términos de la resistencia, apoyar el peso sobre una pata. En cuanto al ritmo temporal, ¿sí? Que cuando es desigual justamente está asociado a cojera, ¿sí? Y del peso no soportado por igual tiempo en cada una de las 4 patas, ¿sí? Acá contamos con 2 scores extremos, el 0 y el 2. 0 la mejor condición, sin evidencia de cojeras, ¿sí? Teniendo en cuenta los indicadores citados arriba en la pantalla. Y 2, evidencia de cojera, ¿sí? En donde sucede alguna de las cuestiones asociadas ahí arriba, ¿sí? Bueno, sale con sonido este video, acá no hay ninguna duda, ¿sí? En donde podemos evidenciar que suceden estos indicadores asociados a cojera, y para obtener una mayor información, decidimos incluir de modo descriptivo, no ingresa en el cálculo de la calificación, pero sí nos brinda información para identificar cuán severa es la cojera. Tenemos un nivel de descripción de 3 niveles de cojera: leve, moderada y severa, o sea 2.1, 2.2 y 2.3. En el video podíamos observar un score que sería 2.3 porque veíamos que el animal prácticamente no apoyaba el miembro afectado. En cuanto a ausencia de lesiones, como criterio ponemos entonces también foco en las alteraciones en el tegumento y estructuras subyacentes, y allí ponemos foco evaluando todo el flanco del animal en la región que vemos resaltada, la presencia de parches pelados, ¿sí? Evaluando áreas sin pelos, con piel sana, o sea que no haya herida, ¿sí? Porque si no, esta sería la otra
cuestiones asociadas para evaluar alteraciones del tegumento, pero está asociada a otro score, que es la determinación de una herida, y la identificación de posibles inflamaciones, ¿sí? O deformaciones mediante abultamiento en una zona de articulación u ósea de un diámetro de al menos 5 centímetros, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos esto, también tenemos 3 scores, en donde si tenemos ausencia de cualquier tipo de estas alteraciones, tenemos un 0. Cuando tenemos un parche pelado es un score 1, ¿sí? Y cuando tenemos una o varias alteraciones severas, como lesiones o inflamaciones, tenemos la peor de las condiciones o score 2. En cuanto a ausencia de enfermedades, evaluamos presencia de tos. Esto se evalúa cuando evaluamos comportamiento, ¿sí? Después doy el detalle de esto, pero para que tengan en cuenta, comportamiento mediante conductas sociales se evalúa durante 2 horas observando distintas secciones o corrales del establecimiento. En ese momento, en el transcurso de las 2 horas, en la sección que uno está evaluando, si hay animales que tosen, justamente se van identificando, ¿sí? Asimismo, se evalúa la presencia de descarga nasal, score 0 y score 2, ¿sí? Adicionalmente, y de misma manera que lo que hace Acogera, tenemos una evaluación descriptiva adicional, ¿sí? Para identificar qué tipo de secreción tiene, si es transparente, sí, que sería la menos severa, u opaca o con color amarillento, verdoso, o con presencia de sangre, que sería la peor de las condiciones, o sea que sería un score 2.2. El estado ocular, ¿sí? En donde nos basamos en la referencia desarrollada a nivel nacional, en donde se definió que como problema común en los engordes a corral tenemos presencia de queratoconjuntivitis infecciosa bovina, y en base a esto definimos la evaluación de estado ocular justamente cuando diagnosticamos, score 0 sin evidencias, un score 1 que por esa u otras cuestiones puede haber presencia de algún lagrimeo de al menos 3 centímetros de longitud, ¿sí? O un score 2 cuando ya observamos conjuntivitis, opacidad en la córnea, queratocono, perforación en la córnea o mismo ausencia del ojo, ¿sí? En cuanto a respiración dificultosa, también justamente lo evaluamos, ¿sí? Identificando aquellos animales que presentan, a diferencia de lo que es score de jadeo, no está asociado a esto, sino que es una respiración más laboriosa o dificultosa y profunda, ¿sí? En donde se evidencia algún problema respiratorio del animal, ¿sí? Ausencia-presencia, o sea, score 2 y score 0. Meteorización, que es otro de los problemas que puede llegar a aparecer y que se lo asocia a problemas de alimentación en alguna época del año, ¿sí? Quizá en el proceso de adaptación o alguna modificación justamente en la ración, sobre todo si es brusca. Y aquí evaluamos la evidencia como score 2 de la peor de las condiciones de meteorización, que es el grado de meteorización MR4 o meteorismo severo terminal, ¿sí? Evaluando ambos flancos del animal que deben estar extremadamente distendidos. Perdón. Asimismo evaluamos score fecal, ¿sí? Que puede llegar a estar relacionado con acidosis, entonces es importante, y en este caso hacemos un recorrido sobre el corral, identificando, en este caso recurriendo a la metodología de origen, lo que es el score fecal 1, que es heces de consistencia muy líquida, ¿sí? Que se extienden fácilmente, como pueden ver en la imagen, y que no tienen forma ni volumen, ¿sí? Entonces esto nos da información de que justamente hay alguna complicación. En cuanto a diarrea, también se evalúa, esta es una medición que está contemplada en el protocolo Welfare Quality, que nosotros también evaluamos con score 0 y 2, ausencia y presencia. Y a lo largo de la recorrida del establecimiento, la identificación de animales que necesitan mayor cuidado, identificando cualquiera de los ítems que pueden ver en pantalla, ¿sí? Acá yo cito un ejemplo en donde uno de los callejones del establecimiento donde estábamos, identificamos a este animal, ¿sí? Que ya por la postura que presenta el mismo, era fácil distinguir que estaba agonizando con algún problema severo, ¿sí? De hecho, a la hora ya nos informaron que había muerto ese animal, entonces identificar este tipo de animales como, por ejemplo, para separarlos a un corral de enfermería
o para acudir a un sacrificio de emergencia, justamente se contempla que en el establecimiento consideren estas cuestiones, ¿sí? Mortalidad, como les dije, dato que se obtiene en la encuesta, ¿sí? Al igual que procedimientos de manejo con potencial causa de dolor para seguir el criterio de ausencia de dolor inducido por procedimientos de manejo. Sabemos que no son los procedimientos más comunes, pero en caso de aparecer hay que contemplarlos como la castración, el desmoche y el descorne, ¿sí? Y allí se pone foco en la posible utilización de analgésicos y anestésicos. El último de los principios es el de comportamiento apropiado, y aquí tenemos tres criterios: el de expresión de conductas sociales, evaluado a través de conductas agonísticas, ¿sí? O lucha por un determinado recurso, o por establecer jerarquía social, así como de conductas afiliativas o positivas, ¿sí? Que sean entre animales y se puede evaluar. La buena relación humano-animal, aspecto más que clave, ¿sí? Más que asociado a lo que es capacitación. Entonces, ahí identificando manejo abusivo y vocalizaciones en sectores que suelen estar asociadas a vocalizaciones por estrés de los animales, ¿sí? Y evaluando directamente también el criterio de estado emocional positivo, ¿sí? Porque cuando evaluamos conductas afiliativas, ¿sí? Como el acicalamiento social, que ahora lo vamos a ver, es una experiencia afectiva positiva, y vocalizaciones, como les dije, en un momento, en un sector del manejo como el de la manga previo a la balanza, como una condición estresante, ¿sí? Sería un estado afectivo negativo. Como conductas sociales, entonces, como les dije, evaluamos conductas agonísticas, tales como la presencia de cabezazos, desplazamiento, persecución, lucha, levantar a un compañero, así como el síndrome de Buller-Steer, en el caso que estemos evaluando corrales en los que amerite evaluar este indicador, ¿sí? Y conductas afiliativas, ¿sí? Tales como el cabeceo de juego o horning, ¿sí? Y acicalamiento social o social leaking. Esto se evalúa, como les comenté, durante 2 horas, ¿sí? Porque la metodología así lo requiere, y con la información obtenida calificamos este criterio a través de 2 cuestiones, ¿sí? Del nivel de interacciones agonísticas por un lado, y su relación con las conductas afiliativas, que en su conjunto nos van a dar información de qué es lo que sucede justamente con las conductas sociales, ¿sí? Acá vemos un caso bien particular en donde las conductas agonísticas se dan, y no solo entre dos animales, o sea, entre el actor y el receptor, sino que vemos en paralelo el animal que está con un grado de cojera 3 a la derecha, 4 animales con una conducta agonística, ¿sí? En donde vemos lucha, ¿sí? Seguido a esto se ve una persecución, algún cabezazo. Está definido claramente, ¿sí? Lo que es cada uno de estos comportamientos, ¿sí? Y en el entrenamiento se contempla esta cuestión. Bueno, ese es un ejemplo claro de conducta agonística. Y aquí vemos otro caso típico, ¿sí? De cabezazo mismo de desplazamiento. Y conductas afiliativas, que uno evidencia claramente cuando la interacción es afiliativa o es agonística. En este caso es un cabeceo de juego, ¿sí? Identificado claramente, y acá podemos visualizar justamente cuando íbamos monitoreando lo que es el acicalamiento social, ¿sí? El social linking. Bueno, como criterio de buena relación humano-animal, como les mencioné, la identificación de manejo abusivo, que este es un indicador desarrollado por Temple Grandin, sí, gran pionera, pero que lo utilizaba para otro protocolo, no se utilizó en el protocolo europeo, y que nosotros lo incluimos en nuestro protocolo, ¿sí? En donde evaluando en los 3 metros previos de la manga a la balanza o al cepo, ¿sí? Cualquiera de estas acciones que son definidas como manejo abusivo y que hay que erradicar en todo aspecto, ¿sí? Entonces acá es blanco-negro, presencia-ausencia. Y seguido a esto, y en ese mismo sector, evaluamos lo que son las vocalizaciones, evaluando precisamente la respuesta vocal, y que se lo asocia, como les comentaba, en esa sección con eventos asociados a miedo y a dolor de los animales, ¿sí?
Entonces, desarrollamos este protocolo que, por lo que ven, no es tarea tan sencilla aplicarlo, ¿sí? Incluyen numerosas mediciones. Dependiendo del tamaño del rodeo, tiene una duración estimada con algo menos de 5 horas a algo más de 8 horas, ¿sí? Dependiendo del tamaño del rodeo, así como de las dimensiones del establecimiento, con 28 mediciones que responden a 12 criterios, 4 principios, y eso posibilitan una evaluación global del establecimiento. De esta manera, y volviendo a lo que es la posibilidad de cuantificar el bienestar animal, hipotéticamente supongamos, ¿sí?, que uno realiza un primer diagnóstico, cuantifica el grado de bienestar animal, ¿sí?, mediante la utilización de esta herramienta de manera objetiva, identifica la situación del establecimiento, así como de cuáles son los problemas asociados al bienestar animal con esta información, y si desde el establecimiento quieren apostar, sí, a mejorar en la temática, mediante la implementación de un plan de mejora, identificamos recomendaciones, y acá voy a algo importante, que son específicas del establecimiento, se amoldan en su totalidad a lo que necesita el establecimiento y en base a la información obtenida en el diagnóstico, ¿sí? Y de aquellas acciones correctivas, perdón, ahí está, que son necesarias y que una vez que se implementan, se realiza un segundo diagnóstico y uno apuesta a que la situación de bienestar animal justamente se va a estar acercando a una condición más óptima en términos de bienestar animal, ¿sí? Como resultados del proyecto, entonces tenemos que ya hemos generado una herramienta desarrollada a nivel nacional, ¿sí?, con evaluadores que ya están entrenados para el uso del protocolo. Ya hemos tenido varios contactos para poder realizar y aplicar esta herramienta. Nos vemos fortalecidos puntualmente en lo que es la evaluación del bienestar animal en feedlots. Brindamos, ya contamos con la capacidad para responder ante esta demanda, como les dije, ya tuvimos algunos contactos, ¿sí? Y podemos realizar, como les comenté, diagnósticos, planes de mejora específicos, un seguimiento específico que puede llegar a ser dependiendo del objetivo que se pueda llegar a identificar, por un principio, por algún criterio en específico o por algún indicador en particular. Podemos realizar una caracterización regional, ¿sí? Y en ese terreno tenemos la idea de avanzar, ¿sí?, en distintas regiones, ¿sí? Y la posibilidad, como les comentaba, de establecer a futuro, ¿sí?, a futuro, algún sistema de certificación, o al menos estar preparados para eventuales procesos asociados a este tema, ¿sí? Asimismo, se plantea la posibilidad de poder entrenar nuevos evaluadores, ¿sí? Y como lo comentó Adrián, existe un interés de articulación concreto, ¿sí? Este protocolo ha generado un interés realmente elevado en organismos pertenecientes a países de referencia de la región, como lo son Chile, ¿sí?, Brasil, Uruguay, 3 países que vienen trabajando fuertemente en la temática, ¿sí?, entonces que son referentes, pero que aún así están más que interesados en incorporar la herramienta. Paraguay, México y Colombia también están interesados, así como resalto también a los 3 centros colaboradores de la OIE, ¿sí?, que están presentes en Chile a través de la Universidad Austral de Chile, en Uruguay en la Universidad de la República en Montevideo, y en México a través de la UNAM, ¿sí?, que está ahí situada en México DF. Como próximos objetivos, y tal como lo ha adelantado Carlos y lo ha resaltado Adrián, a futuro tenemos planteada la generación y el desarrollo de nuevas herramientas, ¿sí?, con la evaluación de nuevos protocolos para evaluación de bienestar animal en otros sistemas de terminación, como lo son los semi-intensivos y extensivos, en otras etapas de la cadena, como en la cría y en la recría, y seguido a lo que hace a producción primaria, bienestar animal en transporte y en planta de faena, ¿sí? Entonces, la idea es la de continuar con el desarrollo de herramientas que se amolden en su totalidad a nuestros escenarios. Es de gran importancia esto. Para que vean en un segundo el impacto que tuvo este trabajo, que lo hemos presentado a modo de resumen en un principio en uno de los congresos más importantes a nivel mundial, que es el de etología aplicada, ¿sí?, en el Congreso Internacional de Etología Aplicada. Lo han seleccionado para presentación oral a este trabajo, y no solo eso, sino que nos han invitado a publicar en el Journal de Applied Animal Behavior Science, ¿sí?, que es un journal de gran impacto
relativo a la temática. Entonces, esto hace que no solo los países que les mencioné, sino que también, por ejemplo, desde Australia han tenido un interés inicial y en algunos países también de Europa han mostrado ese interés. Entonces, bueno, estamos más que orgullosos con este protocolo que hemos desarrollado, ¿sí? Asimismo, y ya finalizando, no sé cómo ando de tiempo, pero quería comentarles que no lo dije a un principio, sumado a la coordinación o dirección de este proyecto en el cual desarrollamos este protocolo, tengo el inmenso gusto de coordinar un proyecto nacional de bienestar animal, que es de INTA y que es de índole nacional, ¿sí? Que cuenta con 49 unidades y 150 participantes activos en este proyecto, ¿sí? Que están a lo largo y ancho del país y que se articula de manera más que activa con participantes de organismos, ya sean organismos públicos, universidades, sector privado, ONGs, entre otros, ¿sí? Y a lo que voy con esto es que estamos abordando respuestas, ¿sí? Estamos trabajando en generar y brindar respuestas que se asocien o que permitan resolver problemas tales como necesidad de aportes científico-técnicos para el sector agropecuario, agroindustrial, agroalimentario, ¿sí? Para brindar respuesta ante la creciente demanda de alimentos con calidad ética, ¿sí? Para brindar mayor competitividad y así como también brindar información o generar conocimientos que permitan agregar valor, que brinden una oportunidad creciente de comercialización a partir de la diferenciación o de la innovación, ¿sí? Y brindando respuesta a la importancia que los mercados le otorgan tanto a la calidad como diferenciación de productos de origen animal, así como generar insumos con base científica para la formulación de políticas públicas, ¿sí? Esto lo estamos haciendo en el Proyecto Nacional de INTA, en distintas etapas de la cadena y en distintas especies productivas, y en las principales especies destinadas a la producción. Así que bueno, aquellos, volviendo al anterior, aquellos que estén interesados en el uso de este protocolo, ¿sí? Acá resalto mi contacto. Nosotros tenemos el interés más que fuerte, ¿sí? De poder brindar respuesta, de aportar nuestro granito de arena. Entonces, el primer contacto sería este, ¿sí? Y de ahí en adelante estableceríamos justamente cómo continuar con este tema.